Rambla y sus atardeceres. Montevideo es la mejor ciudad del mundo. Linda ciudad, me gusta, muy contemporánea. Bueno, para mí Montevideo es una ciudad hermosa. Una ciudad maravillosa. Una ciudad completa con una Rambla maravillosa. Una ciudad hermosa, con una arquitectura, con una belleza singular. Montevideo me gusta porque es mi lugar, mi refugio. Es hermoso, para mí es hermoso. Montevideo es mi lugar, mi ciudad, mi calle, mis olores. Para mí Montevideo es un sentimiento porque son mis padres que me hicieron amar esta ciudad y para mí es mar, es candombe y es tango. Bienvenidos a nuestro programa especial, Montevideo 300 años. Hoy celebramos 3 siglos de una ciudad vibrante, rica en cultura, historia y transformación. Desde su humilde comienzo hasta convertirse en la metrópoli dinámica que conocemos hoy. Montevideo ha sido testigo de momentos decisivos, ha forjado un futuro prometedor. Acompáñanos en este recorrido emocionante a través del tiempo. De la ciudad de Montevideo en el marco de la fundación de ciudades españolas en América fue tardía, muy tardía en realidad, fue la última ciudad cabecera en ser fundada. ¿Por qué ocurrió esto? Principalmente porque esta zona no tenía minas ni de oro ni de plata, que era el interés central de la monarquía española en esos años. Y recién inició el proceso de fundación cuando notaron que otras potencias europeas, otras monarquías estaban interesadas en esta región, principalmente Portugal, pero también la llegada de algunos barcos corsarios y piratas ingleses y franceses. Hay un documento interesantísimo para estudiar la fundación de Montevideo, que es justamente el diario de la fundación de la ciudad de Montevideo, escrito puño y letra por Bruno Mauricio de Zabala. Zabala es considerado el fundador de la ciudad. ¿Quién era este hombre? Al momento de fundar la ciudad era un hombre de poco más de 40 años, había nacido en España, había tenido una larga carrera militar, había participado con mucho éxito en distintas batallas de la Guerra de Sucesión Española, del lado de Felipe V, quien había resultado vencedor. E incluso en una de esas batallas, en el sitio de Lérida, había tenido un accidente, había perdido un brazo, el brazo derecho, y parece que era una figura bastante imponente porque se lo recuerda como un hombre alto, una larga cabellera negra, enrulada, eso se puede ver en las ilustraciones. Además tenía una tesitura un tanto recia y el brazo que le faltaba lo completaba con un antebrazo y una mano de plata que llevaba colgada al hombro, un cabestrillo, de modo que era una figura un tanto intimidante, así lo recuerdan algunos contemporáneos, por ejemplo el padre Cayetano Cataneo, que fue un jesuita que vino en una de las primeras llegadas de colonos canarios. Entonces en el año 17 llega Zabala, como es nombrado luego de la Guerra de Sucesión, es nombrado mariscal y se lo reconoce con el cargo de gobernador y capitán del Río de la Plata y se traslada a Buenos Aires. Inmediatamente de llegar, el rey Felipe V empieza a enviarle algunas comunicaciones, algunas reales cédulas, solicitándole que fortifique este territorio, lo que se va a conocer como Montevideo, porque las incursiones lusitanas cada vez eran más presentes y le manda fortificar Montevideo y Maldonado. Recordemos que Colonia del Sacramento ya existía, había sido fundada en 1680, medio siglo antes por Portugal. Durante muchos años fue ciudad de disputa de ambos
de ambas monarquías, tanto en pleitos diplomáticos como pleitos bélicos. Pero la preocupación ahora estaba enfocada en esta zona de Montevideo. Finalmente no, digo, luego de la primera comunicación en el año 17, Zabala no la ejecuta. Al año 18 hay una segunda comunicación, una segunda solicitud de Felipe V para que efectúe la fortificación de la plaza. Tampoco Zabala lo realiza. Hay una tercera comunicación en el año 20, hay una cuarta comunicación en mayo del año 23, en donde el rey se empieza a impacientar y le dice: si no lo has hecho, por favor, levanta las fortificaciones en Montevideo y en Maldonado. Y finalmente en noviembre del año 23, una flota portuguesa al mando de Freitas da Fonseca desembarca en la bahía de Montevideo, planta bandera y levanta un pequeño baluarte. La gobernación de Buenos Aires es avisada de que había sucedido esto e inmediatamente en noviembre del año 23 Zabala se pone al frente de algunos navíos y embarca rumbo a Montevideo. Los portugueses no hacen frente, antes de que los españoles llegan se consideraban en desventaja numérica y armamenticia y se retiran. Los españoles llegan, se instalan y ahí se considera que comienza el proceso de fundación de Montevideo. Menos mal que así fue, porque a las pocas semanas llega una quinta notificación de Felipe V, ya en un tono mucho más insistente, diciéndole a Zabala que por favor, si aún no lo hizo, fortifique esta región, porque si no se daría deservido de él. No fue necesario llegar a este punto, porque en enero del 24 Zabala se instala con algunas familias bonaerenses, con algunos militares. Se comienza a levantar un fuerte que fue diseñado por Domingo Petrarca, Petrarca como el literato italiano del Trecento. Llegan las familias bonaerenses, llegan algunos regimientos militares y llega un contingente muy grande de unos 1000 indios tapes venidos de las misiones jesuitas, que son los encargados de realizar los trabajos más duros, de levantar las fortificaciones, empezar a levantar las murallas que iban a proteger la ciudad, el fuerte que se iba a levantar también, en condiciones de trabajo paupérrimas, si bien se les pagaba, el jornal era un jornal mísero. De hecho hay una frase que Isidoro de María levanta, que se dice el jornal de tape, que es una frase que se conoce se hace alusión a justamente jornales muy miserables. Y de esta manera más o menos termina una primera etapa en la fundación de Montevideo. Un segundo núcleo de eventos comenzaría en el año 26. Es allí que llegan desde las Islas Canarias, Tenerife, los primeros colonos canarios, en un barco, en un navío que se llamaba Nuestra Señora de la Encina, arriba en las costas montevideanas el 19 de noviembre del año 26. Ese barco era propiedad de un español, una persona muy reconocida en la corte de Felipe V, un hombre muy rico, un comerciante, que se llamaba Francisco de Alzáibar. Él había formado ya desde varios años atrás a su propio costo una importante flota mercante que en épocas de guerra no tenía ningún problema de armarla y ponerla al servicio de la corona española, para quien él trabajaba. De hecho, eso fue lo que ocurrió entre el 26 y el 29, en los años 27 y 28 España entra en guerra con Inglaterra. Por eso es que se demora también la llegada del segundo contingente de colonos canarios, que se va a dar recién en abril del 29. Ese es uno de los motivos. Pero volviendo al 26, llegan estas primeras familias canarias, desembarcan en Montevideo y en diciembre, al mes siguiente, se da una serie de hechos que suelen ser recordados para quienes gustan de las fechas precisas. Yo como historiador no es de mis preferencias, pero entiendo que los estados y las autoridades necesitan de fechas precisas, celebratorias. Ha quedado marcado el 24 de diciembre del año 26 como el día de la fundación de Montevideo. De hecho, cuando se hicieron las celebraciones del Bicentenario en 1900, en principios de 1900, se tomó esa fecha
fecha central. ¿Por qué fue así? ¿Por qué se tomó esa fecha? En diciembre, Zabala ordena al capitán Pedro Millán levantar un padrón de la ciudad y asignar los solares a cada una de estas familias. Se levantó un libro, que es un documento histórico importante que subsiste, que se llama el Libro Padrón de Millán, en donde están asentados quiénes eran esas familias, qué solar le correspondía a cada una de ellas. También, por supuesto, se le dio nombre a la ciudad, se la nombra San Felipe y Santiago de Montevideo, en honor a los santos patronos de España y al rey Felipe V también. Se hace el delineamiento de la ciudad, es decir, se trazan las calles, se elige dónde se van a poner los edificios más importantes, dónde iba a estar la plaza matriz. Se establece la jurisdicción de la ciudad, es decir, hasta dónde territorialmente llegaban los límites de la autoridad de Montevideo. Y como les decía, fundamentalmente se reparten los solares. A cada una de estas familias, además de un solar, le correspondían una chacra, una estancia que estaban sobre las costas del río Santa Lucía. Se les daba, durante el primer año sobre todo, se les proveía de algunos alimentos como bizcocho, yerba, tabaco, ají, sal, caña, carne, por supuesto. También se les proveía de algunos bueyes, de algunos caballos. La estancia contaba con animales, 200 vacas y 100 ovejas, es decir, se les prometía a estos colonos que iban a encontrar un lugar donde podían asentarse con sus familias, poder desarrollarse, labrar la tierra, es decir, empezar una nueva vida. ¿Quiénes eran estas familias? Tenemos los nombres, en el libro Padrón están registrados. Sabemos que eran familias humildes, modestas, que venían a trabajar con su fuerza de trabajo más que nada y poco más a cuestas. También se los nombraba, se les dio título de nobles. Todo este tipo de promesas y de no regalos, pero sí concesiones que la corona les daba, estaba estipulado en las leyes de Indias. Era lo común cuando se fundaba una ciudad en cualquier parte del Nuevo Mundo, como le llamaban. Se les nombraba, se les había nombrado hijos de algo de nombre y solar conocido, es un título nobiliario que era muy importante en la sociedad nobiliaria de la época. Entonces, año 26 es un segundo momento en el proceso fundacional de Montevideo. Y el tercer proceso, que se considera el tercer momento que se considera el cierre del proceso, es el día 1 de enero de 1830, que es cuando se establece el primer cabildo.